hermanos, el maestro Samael y otro grupo de maestros están en la tierra, trabajando por la humanidad. Están haciendo lo que solo los dioses pueden hacer. Eso lo hemos dicho aquí en varias convivencias. Aquí tenemos a una persona. Es necesario que los hermanos que van a estar en esta convivencia y que sientan la necesidad de integrarse con la doctrina, si no lo quieren hacer conmigo, no lo hagan, pero háganlo con la doctrina. La doctrina es impersonal. La doctrina no tiene sino la necesidad de que hayan hombres y mujeres en la tierra que estén aptos y que sean capaces de, a pesar de todas las circunstancias difíciles y los inconvenientes que se presenten, dar a conocer ese cuerpo de doctrina. Nosotros hablamos en la gnosis de 4 aspectos que son fundamentales: arte, ciencia, filosofía y religión. Las Sagradas Escrituras nos dicen que debemos de vivir según ciencia. Los que han leído la Escritura saben. Dice, debemos de vivir según ciencia. Resulta que la ciencia es la que priva sobre todos los aspectos de la doctrina. Es la ciencia. ¿Quién me dice aquí de los hermanos, para que volvemos un poquito así medio de una dinámica de grupo? ¿Cómo se llama esto? La ciencia. La anatomía la llama... ¿cómo es? Temporal. Es la parte más sensible que el cuerpo tiene para cualquier... Si una persona le dan un golpe acá, lo más seguro es que muere, porque es muy delicado. Póngame aquí, Judy. Póngame 1, 2, 3, 4, 10. ¿Cuántos son 100? 10 veces 10 es 100. Sume. Bueno, según aquí no traía la sumadora. Eso nos da 55. Y nos da el número 55. Sumado nos da 10. Pero ¿por qué nos da el número 55? Vamos a ver el primer 5 de ese número. El primer 5 es 5 elementos de la naturaleza: tierra, agua, aire, fuego y éter. El maestro Samael nos dice que la misión de nosotros, la raza aria, es conquistar el 5º elemento. Mire, esto es litúrgico, hermanos, acuérdense. Se está dando en esta convivencia, como 2 anteriores que han habido, un concilio que hubo en Pamplona y un 19 que se celebró ahora en días pasados aquí. Vamos con 3 aspectos de los que corresponden a aquello que se conoce como la sabiduría del dragón amarillo. 5 elementos de la naturaleza. El maestro Samael dice que la raza aria deberá conquistar el 5º elemento. Quien no conquiste el 5º elemento no puede continuar en las rondas que le suceden, que le siguen sucediendo y que seguirán viviendo en nuestro planeta, desde luego en un eso. Para nosotros conquistar el 5º elemento tenemos que hacer buen uso de la energía sensual.
Es decir, el quinto elemento es el semen. Ese es el quinto elemento. Elaborado a través del matrimonio, se convierte en el Cristo. Elaborado a través de la transmutación de soltero, se convierte en el quinto elemento, pero lo conquista. Quiero que en esto, si hay alguna... No estoy diciendo que el que no se case y que se case. Yo no estoy metiéndome en eso. Una cosa es nosotros conquistar el elemento, que es el que necesitamos, y otra cosa es crear los cuerpos superiores existenciales del ser para que el Cristo nazca. El que no trabaje con la semilla no podrá seguir viviendo y tendrá que evolucionar indiscutiblemente, quiera o no quiera, porque solo a través de la integración con el quinto elemento podemos continuar nosotros integrándonos con los 5 complementos que corresponden a la divinidad. Los cinco elementos que le corresponden a estos 5 elementos, falta la redundancia. Al elemento éter le corresponde el éter. Al elemento fuego le corresponde el Cristo o Chomac. Al elemento aire le corresponde Vinac. Creo que esté quedando claro cómo es la integración de los 5 aspectos de la divinidad con los 5 elementos para integrarse eso que se vendría a llamar el advenimiento de la divinidad hacia la persona. Al elemento agua le corresponde Atman. Y al elemento tierra le corresponde el Budi. Entonces quedan integrados los 5 principios que son la mónada divina y la triada divina con los 5 elementos de la naturaleza. Si nosotros no conquistamos el elemento éter ahora, en este momento, quedamos excluidos porque no podemos estabilizar la divinidad en nosotros. Quedaría convertido en un cuaternario, porque el único nexo que tenemos para pasar de los elementos tierra, agua y fuego hacia la divinidad es el elemento éter. Y solo el elemento éter lo conseguimos en la transmutación. Por eso es importante que nosotros como sacerdotes y como Isis, si un hombre no es consciente de que verdaderamente está haciendo eso, por favor no se suba a un altar a agarrar un báculo, agarrar una espada y hacer un oficio litúrgico. Por favor no lo haga, porque se está convirtiendo en un terrible demonio por el hecho de que es un fraude a la grey, es una traición a Cristo. No lo hagan. Nosotros no estamos censurando a una persona porque no es casto, pero no ocupe ese lugar en el altar porque no es digno de hacerlo. Prácticamente en este momento casi me tocara darle la razón a don Joaquín Amortegui cuando retiró los rituales. Pero no podemos generalizar tampoco, porque el maestro Samael dijo, a Samael lo consiguen en el corazón y al Cristo en la liturgia, y no le podemos quitar al pueblo gnóstico la liturgia. Lo que le estamos diciendo es que el hombre que no haya tomado, la mujer que no haya tomado en serio la transmutación, la castidad, por favor no se suba a un altar, que nadie lo va a condenar. Se condena si lo sigue haciendo. Que tenga problemas en la transmutación, todos los hemos tenido, pero los hemos superado. Y aquí estamos dando testimonio de ustedes que sí se puede. Entonces, es cuestión de proponerse a hacerlo. Si no lo quiere hacer, por Dios, por favor, por lo más sagrado, no siga
ocupando un puesto que no le corresponde porque es una traición al Cristo y un fraude a una comunidad. Es decir, queridos hermanos, queda claro que ese 55 es el resultado de 5 elementos de la naturaleza y 5 principios que necesitan encarnarse en cada uno de ellos para constituirse en un hombre real o en una mujer. Si estamos hablando del hombre, porque es el ser humano. Si hay algo por ahí. Maestro, ¿por qué sale el 50? O sea, ese de 1, 2, 3, 4, 5, o sea, ¿eso qué quiere decir? Porque estos son los sefirotes. Entonces, viene ahora la razón por la cual aquí vamos a tener que dejar cosas para que ustedes la analicen y vean si en lo sucesivo encuentren la razón de algunas cosas que no encajan dentro de la, como decimos, dentro del castellano. Yo no sé cómo se llamará eso. Ustedes saben que yo en eso soy. Simplemente yo dicto lo que conozco en el sentido del esoterismo. 10 sefirotes, es decir, el sefirote Keter, que es el primero, tiene 10 principios en su constitución interna. Keter tiene 10 principios. El maestro Samael dice que es tan sagrado el cuerpo físico como el Padre, porque es un cuerpo para el uso o la expresión de Dios. Uno profana el físico porque cree que uno es dueño de él. Resulta que eso no es así. El cuerpo físico, el cuerpo Keter tiene 10 principios que corresponden a los 10 sefirotes. Pero si nos vamos a Keter, a Chomar también tiene los 10. Abinán tiene los 10. Adman tiene los 10. Udi tiene los 10. Mana tiene los 10. Y así sucesivamente hasta Manchú, que somos nosotros en la parte inicial. Es decir, 10 veces 10 son 100. Se le llama 100 a esto. Aquí se dice las 100. Porque aquí hay un centro magnético que es el que conecta, prácticamente podríamos decir, casi la vida. Este centro de aquí se conecta con la glándula pineal. Y la glándula pineal es el asiento de Keter. Es decir, en la glándula pineal tenemos nosotros los 10 sefirotes. Y esos 10 están aquí en la 100. Porque son 10 veces 10. Es decir, el que le puso la 100, el nombre 100 a esto, no era un tonto, era un sabio, porque ahí están los 10 sefirotes. Entonces, 100 es el comienzo de una palabra que llama ciencia. ¿Ustedes saben qué se llama Sia? Pues no. Sia se llama el hueso de la cadera. El hueso de la cadera. Queriendo decir con esto, que aquí está la 100, póngame aquí Judith. Me va a hacer usted aquí Sia. Aquí ponga la cabeza así. Pone 100 y aquí el hueso, pero quíteme el hueso de la cadera y pone 100. Gamaliel, entonces. Vamos a verla. Vamos a ver a Judith. Hermanos, la gnosis es científica. Por eso nosotros queremos que los sacerdotes y las Isis nos pongamos las pilas. No es justo que un sacerdote no sepa dar etimológicamente una explicación de fondo. ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es el sacerdote? ¿Qué es la gnosis? Nosotros decimos que la gnosis es un conocimiento, pero no es así. La gnosis es la matriz de todos los conocimientos, no es uno. ¿Ven? Eso es limitar nosotros la gnosis, decir la gnosis es un conocimiento. Eso es muy poco.
La gnosis es la matriz de todos los conocimientos. De la gnosis han salido todos los conocimientos. Bueno, está bien. Ahí tenemos por qué la liturgia dice a los dioses de la cadera del cielo. Porque la cadera es lo que representa todo lo que concierne al mundo de las formas. Está bien que miren el dibujo, pero yo quiero que me pongan atención, hermanos, porque no queremos perder el tiempo aquí ante ustedes. La palabra ciencia tiene una profundidad, eso no está limitado como lo están diciendo por ahí, y mucho menos es razonable, es justo que un gnóstico esté inclinándose porque los científicos han hecho computadoras que ya traspasaron todas las barreras de la imaginación. La verdadera ciencia está dentro del hombre y es el conocimiento que nos lleva a conocer lo infinitamente grande que es Dios. Que necesitamos un microscopio de 1.000 millones de aumentos, que no lo hay, para conocer lo infinitamente pequeño que es. Es decir, queridos hermanos, nosotros nos tenemos que salir de aquel mundo tan inverosímil en que estamos para poder remontarnos como la alegoría del águila. Nosotros tenemos que ser los hombres y las mujeres que vivimos en las alturas de las montañas donde vemos hacia abajo y no tenemos necesidad de estar viendo tanto hacia arriba. Cuando nosotros comprendemos que el ser interno de cada uno necesita integrarse en las diferentes partes de la materia, nos esforzamos verdaderamente. La ciencia solo la ganamos y la conseguimos nosotros con un intelecto superior. El intelecto es una cosa de lo más maravilloso que Dios le ha dado al ser humano, pero se necesita de un intelecto superior. Hay que vivir según ciencia. Aquí tenemos los 4 aspectos. Ahora viene el arte. Yo he oído hermanos que dicen, bueno, el arte, Señor, eso es limitar. El arte es según ciencia. El arte que debe privar en nosotros es justamente ser nosotros los arquitectos de nuestro propio universo. Pero es un arte según ciencia. ¿Y esto por qué todo tiene que ser según ciencia? Porque en la cabeza está Keter con sus 10 sefirotes dirigiendo la gran obra. No puede haber religión sin sexo. Todas las religiones del mundo que desconocen el sexo son fantasmas en estos momentos. No tienen un asidero real, porque la religión se fundamenta en el sexo, en ninguna otra parte, ni en la cabeza, ni en el corazón, ni en ninguna parte. El asiento de la religión es el sexo. La persona que no reconoce el sexo como el fundamento que priva en la transformación no es religioso, no puede ser religioso. De ahí es que esto nos sirve a nosotros para que nos arranquemos, si es que aún quedan todavía raíces en las creencias religiosas de la época. Eso no son religiones, son fantasmas que están quitándole, privándole a la pobre conciencia de la gente del derecho de llegar a Dios. Solo la gnosis tiene eso, justamente porque el asiento de la iglesia gnóstica de los mundos superiores es la piedra angular. Por eso, arte según ciencia. Ninguna persona que no se fundamente en el sexo puede tener el don de encarnar ese arte, porque no lo tiene. Filosofía. Para nosotros encarnar la filosofía de la nueva era de Acuario, tenemos que tener una emoción superior.
Mientras nosotros sigamos siendo víctimas de las emociones negativas, mientras nosotros no seamos capaces de hacer una coordinación de la inspiración con la emoción, seguiremos siendo víctimas de las diferentes caras del yo psicológico expresadas a través de nuestro centro emocional. Es necesario que nuestras emociones se fundamenten en la filosofía según ciencia. Es decir, toda la obra se fundamenta en la ciencia. Y volvemos a repetir, la ciencia pura del espíritu está en la cabeza, no está en ningún otro lugar. Yo pienso que aquí en el salón habrán personas que dicen, yo no entiendo eso, yo no sé. Entonces, ¿qué hacen aquí, hermanos? ¿Qué hacemos aquí? Si no queremos entender en qué se fundamenta verdaderamente el cuerpo de doctrina, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué no nos vamos para afuera? Y no seguimos engañando a una greña en los santuarios, diciéndole que somos sacerdotes. Si un sacerdote tiene que ser consciente del magisterio que dirige. Un sacerdote no es para que se pare a leer un ritual. Un sacerdote es para que sea capaz de transformar ese mundo tenso que tiene en un mundo sutil que le permita hacer expresión del espíritu. No podemos seguirnos engañando, ni los directivos de la institución se pueden seguir engañando, teniendo un poco de sacerdotes mediocres que no son capaces de desempeñar sus funciones. Perdonen, hermanos, esta expresión, pero no podemos. Nosotros queremos que la obra de Cristo triunfe en la tierra y no seguir nosotros siendo unos pobres miserables que andamos todos desgraciados por la calle porque no hemos sido capaces de despertar ese linaje de hombres castos y de mujeres castas que tienen que volar como las águilas. No se puede, queridos hermanos. Es imposible que nosotros sigamos creyendo que vamos a presentarle a la logia blanca un pueblo con hombres y mujeres que seguimos siendo títeres de la nivelación que nos hacen las demás personas. Yo pido excusas a ustedes, pero lo que hay que decirlo, queridos hermanos. Ahí tenemos el resultado de una serie de cosas que han venido pasando justamente por eso. Porque creemos es en los cargos, pero no en la elevación del espíritu. La religión, ¿en qué se fundamenta la religión? En el sexo. La religión según ciencia. Si la ciencia del espíritu no es capaz de transformar nuestras bajas pasiones, nosotros seguimos siendo unos miserables fornicarios. Si no fornicamos con el cuerpo, fornicamos con la mente o fornicamos con la palabra, pero seguimos siendo unos fornicarios mediocres. Es necesario que nosotros nos fundamentemos en la castidad según ciencia. Es decir, esos 100 principios del Espíritu tienen que hacerse presentes en nosotros a que dirijan toda la obra. Después de que nosotros vayamos comprendiendo eso, que la cien está en la cabeza y la cia está en el hueso de la cadera, y que están unidas por 33 vértebras. La 100 y la cia están unidos por 33 vértebras que constituyen la columna espinal y que representan los 33 grados de la masonería, y que cada grado de la masonería tiene su palabra, y que cada palabra de aquellas contiene los misterios trascendentales del dragón amarillo. Esto que estamos diciendo aquí es la doctrina que llevará a un pueblo a un éxodo, es la doctrina que llevará a un pueblo a hacerse consciente de sí mismo, es la doctrina que nos explicará de fondo por qué la gnosis es la ciencia de las ciencias. Queridos hermanos, nosotros aquí, hombres y mujeres, hoy tenemos que comprender que el ritual dice, el ritual de segundo grado nos dice que tenemos que estar con la espada al cinto, y no dudéis en derramar sangre en mi nombre, y yo daré a comer su propia carne, refiriéndose a algunos. Lamentablemente, como le pasó a los hermanos de República Dominicana, le quitaron al ritual de segundo grado ese párrafo, porque pensaban que derramar sangre era matar gente.
Lo que voy a decir aquí quizás tenga un eco un poco duro en la conciencia de ustedes. Nosotros nos tenemos que tragar todas las entidades de ser. Nosotros nos tenemos que tragar a esa serpiente tentadora y expulsarla como excremento en la naturaleza, porque la tenemos que digerir. Nosotros le hemos dado vida a eso, nosotros nos tenemos que tragar eso. Y esa es la carne que tenemos que tragarnos nosotros, si es que verdaderamente queremos que posteriormente nosotros seamos tragados por la serpiente de nuestros mágicos poderes. Si nosotros no hacemos eso, seguiremos siendo víctimas de una cantidad de elementos que llevamos adentro, porque la muerte del ego es una cosa complicadísima. Eso no es así como soplar y hacer botellas. El ego hay que digerirlo hasta en nuestro estómago físico, hay que digerirlo en el estómago de la mente, hay que digerirlo en el estómago de la psiquis, hay que digerirlo en el estómago de las emociones, para que a través de todas esas comprensiones y de todas esas transformaciones metabólicas el organismo se deshaga de todos esos residuos inmundos que tiene esos agregados psicológicos. Indiscutiblemente detrás de esto habrá cosas que son incomprensibles para la mente. El día que el ser humano sea capaz de tragarse sus propios defectos, digerirlos y arrojarlos como excremento, ese día va estando en condiciones de que la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes nos pueda devorar a nosotros, porque dicho está que él no come basura, él no come nada inmundo. Nuestra serpiente ígnea no nos puede devorar a nosotros si estamos llenos de inmundicia y de porquerías, querido hermano. Es necesario que se comprenda esto. Por eso la gnosis es científica 100%, y por eso yo expreso en mi carta que me da dolor de ver cómo se dice que somos samaelianos y se engaña a un pueblo solo con estatutos, solo con normas. ¿Dónde está la capacidad de nuestros iniciados? ¿Dónde está la capacidad de todos aquellos hombres que después de haber tenido un nivel altísimo en su iniciación han caído en los errores más ridículos, porque no ha habido un connubio de la iniciación con la muerte y con el despertar? Es necesario que nosotros comprendamos que la conciencia que uno vive en determinado momento es vulnerable y que vuelve y cae presa de las circunstancias. El día que nosotros aprendamos a ser unos mutantes, ese día funcionaremos la conciencia que tenemos con la luz del ser, y entonces no volvemos a quedar nunca en tinieblas, porque hemos sido capaces de hacer la voluntad del ser. Esto que estamos diciendo aquí, queridos hermanos, Dios quiere la divina providencia que no se olvide, que no quede. Puede ser que algunos digan, ay, se dijo un poco cosas que yo ni entiendo, pero por favor, las está diciendo el maestro, un maestro que en estos momentos está dando lo que puede por la humanidad, y que aquí está dando testimonio de que la venerable logia blanca no nos está dejando solos, y que está dando testimonio de que si no hay un grupo numeroso de hombres y mujeres que se han elevado a los niveles del espíritu, es porque ha habido una obra mal hecha, y que está dando testimonio que no hay otro mensajero reconocido por la venerable logia blanca que tenga bajo su responsabilidad el rescate de un pueblo que no sea el maestro Samael. Por eso ninguna persona que venga a modificarle ninguna de las normas establecidas por el maestro Samael lo podemos reconocer como auténtico discípulo del maestro, porque eso es una profanación, venir a alterar cualquiera de los órdenes establecidos por el maestro. Lo que estamos diciendo aquí, queridos hermanos, espero que se comprenda, que se conjugue con la conciencia de ustedes, para que al salir de esta reunión de sacerdotes y de Isis, tomemos la resolución de hacer un examen concienzudo de conciencia y saber en qué lugar del escalafón, de la escala iniciática estamos. Es necesario que la iglesia crezca, pero es necesario que hayan discípulos del Cristo, para que esos discípulos posteriormente se hagan iniciados, y esos iniciados posteriormente piensen en una liberación. No es cierto que hemos estado haciendo un trabajo bien hecho. Eso no es así. Si lo hubiéramos estado haciendo bien hecho, indiscutiblemente el resultado sería otro. En esto que estamos diciendo aquí, es necesario que ahora hagamos una pequeña reflexión sobre lo que es el ego en el sentido de la formación y en el sentido que está trabajando. Porque, como les digo, la muerte del ego, el maestro Samael dio una información de fondo para que nosotros lo hagamos.
Pero el maestro no podía hacer un discernimiento de fondo sobre el problema individual de cada persona, eso lo tenemos que hacer nosotros. Cuando nosotros analizamos la psiquis de las personas, se puede ver como si fueran millones de mosquitos que andan. Esos millones de moscos que andan aquí son átomos. Esos átomos, cada uno de esos átomos es un universo, como ya ustedes lo saben. En el momento que nosotros caemos víctima de cualquier circunstancia del diario vivir, estamos formando una fuerza antagónica al Cristo interno, y esa fuerza entra a nuestra psiquis y deambula hasta cuando consigue a una criatura de estas que flota en nuestra psiquis, llega y la envuelve con esa nube gris que es característica de la materia que forma un yo. En el momento que esa fuerza envuelve un átomo ya nacido, es un embrión, es como si fuera un feto que se está formando en nuestra psiquis para posteriormente seguir fortaleciéndose en nuestra psiquis y más adelante ser un yo. Cuando ese yo está formado, busca sus nexos, sus aliados. Y fíjense que la ley del 3 actúa en todo. Yo sé que estoy frente a un pueblo entendido en la materia y sobre todo académicamente. ¿Cuántos átomos tiene una molécula, Gamaliel? Según la ciencia. Bueno, datos antiguos dicen que aproximadamente 30.000 dependiendo de la molécula. No dependiendo de la molécula, son 30.000 átomos. Y ahí no es que dependa. Si la ciencia asegura otra cosa, yo, y en este caso, perdonen, ese yo, como esoterista, no podemos afirmar que unas tienen 60 y que las otras tienen 20. Son 30.000 átomos. El patrón que hay, porque la ley del 3 que está creando una molécula. Es decir, saquen la cuenta ustedes lo complicado que es y lo serio que tiene que ser el trabajo de nosotros. Cada molécula gestaría dentro de su constitución interna 30.000 elementos afines. Es decir, dentro de esta molécula se gestarían 30.000 átomos que se van contaminando. Si este yo se gestó, un yo, nómbreme ahí, ira, miedo, vamos a ponerle un yo miedo. Este elemento va envenenando 30.000 átomos. Hermanos, aquí es necesario que se entienda esto. El que no entiende cómo se forma, cómo se hace una creación, no entiende cómo se transforma esa creación. ¿Cómo vamos nosotros a pintar esta casa si no la conocemos por dentro y por fuera? ¿Cómo le vamos a hacer una remodelación a una cosa que no conocemos? Es necesario conocer desde cómo es el fundamento de un átomo, de una molécula, de una célula, porque son los elementos que constituyen un cuerpo físico. Si el cuerpo físico no se sublima y no pasa por una transmutación y posteriormente por una mutación, el ser interno no puede habitar en su totalidad en ese cuerpo porque la densidad que tiene no le permite, porque hay un adulterio en el número de leyes. 30.000 átomos que se contagian del yo miedo vienen a constituir un yo. El día que hay 30.000 átomos ya contagiados de ese, tenemos una molécula que es el asiento del yo miedo, yo ira, yo lujuria, yo robo, yo grito, yo pereza, yo etcétera, etcétera. 30.000 moléculas. ¿Cuántas moléculas tiene una célula? Puede ser 30.000 también. No puede ser. ¿Quién me dice? Franco. Lucy. ¿Qué pasa?
La célula, de acuerdo al ordenamiento de la creación, ya parte de una ley diferente. La célula ya es un cuerpo casi autónomo. La célula tiene 90.000 principios, porque ya es un cuerpo dentro de otro cuerpo. Una célula dividida que produce un tumor canceroso. Es decir, el día que un átomo no se puede rebelar contra las leyes biológicas del cuerpo, una molécula no se puede rebelar contra las leyes biológicas del cuerpo, pero una célula sí. La célula está dirigida por 90.000 moléculas. Esas 90.000 moléculas ya le dan a esa célula, como le digo, una autonomía, porque la célula está constituida por 4 elementos de la naturaleza. Esas 4 elementos de la naturaleza tiene cada uno en su parte, en lo que le caracteriza, las mismas consecuencias de la pereza de la tierra, de la lujuria del agua, de la inestabilidad del aire y de la violencia del fuego. Ya la célula es un elemento que prácticamente está hecho como si fuera un cuerpo diferente, pero que obedece desde luego a ese conjunto que se llama pues la persona. Estas cosas nos hacen ver, y las estamos diciendo para que se comprenda lo difícil que es el trabajo en el fondo, el trasfondo del trabajo psicológico. El día que nosotros veamos la necesidad de hacer un trabajo verdaderamente de fondo, lo primero que tenemos es que apelar a los 4 principios que se hablaron en la convivencia pasada. Yo creo que esto ya esté más o menos claro. Tenemos que vivir según ciencia, pensar según la ciencia, actuar según la ciencia. Es decir, nosotros tenemos que ser profundamente científicos. No podemos nosotros pensar que nos vamos a parar frente a un programa de televisión de esos baratos y que internamente vamos a estar viviendo la doctrina del ser. No podemos pensar nosotros que una persona se va a un cine a ver una película de doble sentido pornográfica y que yo no me identifico, porque no está viviendo según la ciencia, no está actuando según ciencia. Tiene que ser una persona que viva verdaderamente el cuerpo de doctrina. Si no es así, si no es capaz, si no se resuelve a hacer esa transformación de fondo, ¿para qué ocupa un cargo esotérico dentro de un noviciato? Es decir, queridos hermanos, puede ser que en el día de hoy o mañana, cualquier día, muchos de ustedes se digan que somos exagerados. Eso le pasó a Sócrates. Cuando Sócrates dio a conocer la psicología que corresponde al trabajo interno de cada persona, ya la sociedad estaba entrando en una decadencia en sus principios morales y éticos. Y entonces no lo aceptaron. Y de allí nació la filosofía. Una filosofía que más que todo tiende a adaptarse a las circunstancias y a los costumbres de la humanidad y no lleva al ser humano a adaptarse a las leyes de Dios. Tenemos que ser unos artistas según ciencia. ¿Cuál es ese arte? Saber oficiar, hasta saber andar. No es justo que el gnóstico ande por la calle hablando solo. ¿O no ha pasado así? No es justo que el gnóstico ande por la calle mirando vitrinas si no va a comprar nada. Como dijo Sócrates, tantas cosas lindas que yo no necesito. No es justo que un gnóstico ande por la calle distraído con un compañero que nada tiene que ver con su doctrina, hablando de cosas vagas. Es decir, las exigencias que se nos están haciendo son casi imposibles de cumplir. Pero como quiera que esto es demasiado difícil, mas no imposible, y nosotros somos hombres y mujeres de Telema,
pues nos vamos a decidir por hacer una cosa bien hecha. Pero no la sigamos haciendo a medias, porque estamos poniendo a sufrir un ego que mañana o pasado siempre tiene que involucionar dentro del seno de la naturaleza, porque no hemos sido capaces de producir un cambio radical en nuestra vida. Queridos hermanos, yo espero que lo que hoy estamos tratando aquí ante ustedes tenga un asidero en su conciencia, porque no es razonable que a pleno, en la última década de este siglo, estemos quizás mariposeando quién tiene o no la razón. Estemos hasta llegando al triste hecho de tener que tener un juicio, estar demandadas unas personas que están mostrando un trabajo, están demandados porque los que se bajaron de la silla después de que se vieron en la tierra, como que les gustó más seguir en la silla y se quieren volver a montar. Eso es ridículo, eso es una pobre persona que no ha entendido ni la primer vocal del alfabeto esotérico. Ustedes verán si siguen apoyando esas sinvergüenzuras. En ustedes está. Nosotros trabajamos con el que quiera trabajar y no estamos obligando a nadie a trabajar con nosotros, pero queremos trabajar con gente seria, con gente que verdaderamente esté dispuesto a amarrarse los pantalones y hacer una obra que satisfaga las exigencias del espíritu. Queridos hermanos, esos son los sacerdotes que necesitamos, esas son las Isis que necesitamos, porque estamos perdidos y no damos un paso adelante, donde estamos perdidos. Eso es lo que nosotros queremos decirles. Por eso mi participación en este concilio va a ser en las horas de la mañana, porque yo en normas no me quiero meter. Yo quiero dar testimonio ante ustedes en este momento, y desde que empecé la posición de la palabra en esta mañana lo dije, que conozco por qué estoy diciendo estas cosas, porque así como estamos mostrando las caras de un mundo corrompido y podrido, tenemos que mostrar la cara linda que tiene el trasfondo de todas estas cosas. Hay una isla llena de vida, llena de alegría, llena de paz, esperando a un pueblo que no será mucho, pero que sea capaz de ganarse ese derecho de llegar allí, con hombres que se forjen verdaderamente a hacer un trabajo. Que dejémonos ya de estar enredados en pequeñeces que no valen la pena. Vamos a vivir según ciencia, vamos a practicar la gnosis con el arte de la ciencia, hacer vocalizaciones bien hechas, hacer ejercicios dignos, aprender a comer, aprender a descansar, aprender a andar. Es decir, perdonen ustedes, pero es muy poco lo que sabemos de eso, inclusive ni la respiración. El pueblo gnóstico no se nos ha enseñado de fondo qué es la respiración, para qué se respira. Hay una respiración que es para vivir, pero hay otra respiración que se hace para sobrevivir. Y todo eso son cosas que las debemos de aprender. Si no lo hacemos, estaríamos fallando lamentablemente. Tenemos que nosotros combinar nuestro diario vivir con las emociones superiores. Es decir, cada uno de nosotros tenemos que aprender a producir estados que nos permitan inspirarnos en un momento dado y no andar de casa en casa contándole a la gente nuestras desgracias. Nosotros tenemos, por el hecho de ser hijos de Dios, tenemos derecho a vivir como hombres y mujeres dignamente, pero tenemos que salir de ese corral de las gallinas donde tienen encerrada esa águila. Esa pobre águila está comiendo piedras y comiendo granos de maíz. El águila no come cosas muertas, el águila mata lo que se va a comer. El águila mata lo que se va a comer y nosotros como águilas rebeldes tenemos que matar lo que nos vamos a comer. Y esa muerte son los elementos que llevamos adentro. Los vamos a matar y nos los tragamos para después arrojarlos como un excremento que ya no sirve. Una putrefacción que la tiene que desintegrar la naturaleza, la tierra, para que la madre, esa cobra que llevamos adentro nos pueda devorar a nosotros y posteriormente esa cobra ser devorada por el águila, el espíritu, y así nos unimos a gloria. Queridos hermanos, si no tomamos nosotros, si no retomamos en estos momentos esas armas que el espíritu nos da, estamos perdidos. Y ustedes se acordarán, y Dios quiera que Dios les dé la licencia a ustedes de sentar una sentencia sobre lo que estamos diciendo, si estamos equivocados o estamos en la verdad. No es el cuento de decir que nuestro amo se equivocó. No es el cuento de poner un vigilante aquí y otro vigilante aquí, que si de lo contrario un ritual es negro. El ritual se vive en la conciencia, el ritual se vive en la luz del ser expresada en el altar. No es cuestión de poner a un pobre pueblo a girar para aquí, girar para allá. Es cuestión de enseñarnos todos a que el ritual se vive en la conciencia, no se vive en una triste norma que le han escrito unas personas nada más que por hacer sobresalir por encima del maestro Samael. Eso se lo digo a ustedes, queridos hermanos, porque estamos viendo, ya estamos cansados
de ver esa clase de cosas que se gestan en la iglesia gnóstica, en el pueblo gnóstico. Tenemos que vivir nosotros una transmutación según ciencia. No podemos seguir contemplando aquello de sacerdotes que unas veces transmutan, otras veces no transmutan, y que ahí voy poco a poco. Los sacerdotes no nos sirven. Esos sacerdotes a la logia blanca no les sirve. Los sacerdotes han sido un estorbo. Por culpa de esos sacerdotes hacían muertos los egregores de los santuarios. Y eso estamos preocupadísimos con eso. Porque grandes almas entran a la gnosis y al no encontrar una egregor en un santuario que verdaderamente les llame y que les ayude a mantenerse allí en la enseñanza, prefieren irse. Eso no puede seguir siendo así. Por eso yo le estoy diciendo a los hermanos directivos en este día que esta persona y este maestro no está dispuesto a seguir trabajando con mucha gente que esté llevando una gnosis así, sacerdotes y isis que se ponen de ruana a los santuarios, que se emborrachan y después no les puede decir nada porque son unos tigres. Pues nosotros nos tenemos que reservar el derecho de admisión. Conocemos sacerdotes que van donde las brujas a que le fumen el tabaco, isis que van donde las brujas para echar las cartas. Esas sí, si no las necesitamos en los altares porque nos están causando mucho daño. Y lo estoy diciendo como un maestro de la logia blanca, no lo estoy diciendo como una persona que quizás soy muy débil y soy muy imperfecto. Lo estoy diciendo porque conozco eso, perdonen hermanos, perdonen que yo tenga que decir estas cosas, pero conozco cómo se está procesando los diferentes niveles de la sabiduría en el pueblo gnóstico. Conozco que hay una cantidad de iniciados de altísimo rango dentro del pueblo gnóstico que necesitamos en lo sucesivo seguirles alimentando la conciencia para que sean los conductores de un pueblo en un inmediato. Pero si seguimos así, no se puede. Es necesario que haya una depuración en el pueblo gnóstico, es necesario que haya una corrección de todos los errores que se han hecho en diferentes santuarios. Es necesario que a nivel directriz se corrijan todos los errores que han venido, que se han vuelto ambiguos y dañinos. Errores de directivos que duran 10 años sin hacer nada y todavía el día que los echan ese día siguen llorando en la puerta y rasguñando las paredes para que los dejen entrar nuevamente a la directiva nacional. Eso es vergonzoso. Eso es no tener solvencia moral una persona que sea capaz de hacer una cosa de esa. Queridos hermanos, ustedes verán si siguen contentos con eso. O están dispuestos a apoyar un grupo de hombres y están dispuestos también a hacer la obra. Nosotros necesitamos seleccionar ese grupo de sacerdotes y de isis que seamos capaces de ponernos en lo sucesivo, a trabajar en la muerte, a trabajar en el nacimiento, a trabajar en el sacrificio, pero que se muestre un sacrificio, que se muestren obras, no palabras. Eso no es cuestión de pararse frente a un pueblo a decir somos amaelianos. ¿Y dónde está la obra? La iglesia acabándose, el pueblo yéndose, los santuarios acabados y los directivos detrás de un escritorio dictando normas. Esos directivos no los queremos más ver. Son nuestros amigos, pero no los queremos ver dentro de una institución dirigiendo a un pueblo que necesita sabiduría, necesita amor y sobre todo una buena conducción. Aquí estamos para darle respuesta a ustedes a cualquier cosa y me hago responsable ante ustedes y ante el pueblo, ante Dios, por lo que estoy diciendo, y no estoy responsabilizando a una directiva nacional, porque tenemos un vicario que él es demasiado prudente. Él cuando tiene que hablar una cosa lo hace con mucha prudencia, porque es un hombre que tiene una educación y una formación humana a la altura. Pero nosotros, en vista de todas las circunstancias que han venido pasando y en vista de la necesidad que tenemos y del llamado de atención que la venerable logia blanca nos hace, nosotros tenemos que decir. Vamos a vivir, queridos hermanos, yo les pido a todos ustedes que nos ajustemos a esas condiciones de trabajo. Hay 3 cosas que hay que verlas. También yo quiero que en este momento se nos ponga atención. En ocasiones la gente dice vamos a trabajar y se ponen a trabajar sobre la voluntad. Y eso es bueno, pero es un error. Es necesario trabajar para la voluntad, es necesario trabajar para la conciencia y es necesario trabajar para la luz. Son 3 cosas que hoy las estamos diciendo aquí, porque consideramos que lo que este pueblo no haga, este pueblo que tenemos aquí no haga, por la iglesia gnóstica de Venezuela y por las iglesias que están representadas este día, como es Colombia, como es Uruguay, ya que los otros hermanos no han alcanzado a llegar. Si ustedes no lo hacen, su pueblo nunca va a tener una octava superior en su trabajo espiritual. Cuando nosotros nos ponemos a vocalizar, a meditar,
Bueno, no digamos meditar, a vocalizar, a hacer ejercicio y hacer de todo aquello, inclusive a meditar. Sobreponiéndonos a la mala voluntad, estamos trabajando para desarrollar una voluntad. Nos ponemos a trabajar desarrollando la voluntad en la transmutación, pero es voluntad, pero no conciencia. Entiéndame lo que estoy diciendo aquí, hermanos, que quizás es el sumum de lo que hemos dicho en esta mañana y de lo que iremos a decir en esta convivencia. Y eso ha pasado, yo conozco personas que duran 8 años vocalizando, 8 años haciendo ejercicio, pero no despiertan conciencia. ¿Por qué? Porque hay que combinar la práctica de la voluntad con la práctica de la conciencia, y la práctica de la conciencia solo se consigue viviendo el momento, viviendo de momento a momento. Esa es otra cosa distinta. El que vive el momento de instante en instante es una persona que está fusionando la voluntad con la conciencia, y el que se sume dentro de la contemplación interna, dentro de la adoración interna, está combinando la voluntad, la conciencia y la luz. Es necesario, queridos hermanos, esa superdisciplina, porque eso es lo que lo va a conducir a uno a encarnar esos 3 principios que se llaman conciencia, voluntad y luz. Quizás para muchos de ustedes esto que estamos diciendo sea un poco desconocido, pero no podemos nosotros esperar a tener un grupo aquí de cierto nivel, otro grupo aquí. Ustedes verán hasta dónde ven la necesidad de que nosotros pongamos en práctica lo que aquí se está diciendo. Ha llegado, como dice el maestro Samael, el momento en que ustedes irán a ver quién es quién, y eso no lo va a hacer esta persona ni lo van a hacer los directivos, pero la naturaleza sí lo hará, y tiene que haber indiscutiblemente en este momento, tiene que haber una separatividad, tiene que haber una depuración del pueblo. Yo no estoy diciendo que nosotros somos los blancos ni que fulano es el negro, pero no podemos seguir trabajando con ese antagonismo que hemos venido, con ese obstáculo que hemos tenido. Este es el momento que Venezuela debería de tener por lo menos 100 judiciales, 150 judiciales, y no los tiene porque ha habido un antagonismo por los directivos en contra de los misioneros y en contra de la difusión de la enseñanza. Queridos hermanos, y eso es agnóstico, quieranlo o no lo quieran. Así digan que yo estoy pecando o digan que no, pero eso ha sido un irrespeto contra la doctrina de Cristo y contra el maestro Samael. Y nosotros no podemos seguir en esas condiciones. En Colombia hace 2 años nos debatíamos con 3 judiciales a media, que aquí hay directivos de la Iglesia Gnóstica de Colombia. Nos debatíamos con 3 judiciales a medias, pero teníamos la sentencia de la directiva nacional que nos mandaba presos y seguíamos de intrusos en los judiciales. Pero gracias a esa constancia que hemos tenido, hoy tenemos 97 o 100 y pico judiciales en Colombia, porque ha surgido eso. Y ustedes irán a ser testigos que la luz se encontrará sobre las tinieblas, si es que verdaderamente nosotros estamos dispuestos a hacer ese cambio en estos momentos. No dejen para mañana, que mañana será tarde. Empiecen ustedes a producir dentro de sí mismos estos estados, vivan según la ciencia, trabajen en el arte de la muerte, en el arte de la práctica de la liturgia, en el arte de enseñar según ciencia. Combinen esas emociones, esas fiestas del alma, combínenlas con la ciencia, vivan las emociones superiores según la ciencia, trabajen en la transmutación según la ciencia, no trabajen de acuerdo a un intelecto, a una mente sensual, a una mente intermedia, trabajen con una mente interior, que la mente interior se fusiona con el espíritu, con la inspiración. Eso es lo que nosotros queremos, que cada persona se ubique en el lugar que le corresponde, y más que todos nuestros sacerdotes y nuestras isis. Si eso no se hace, es perdido lo que nosotros seguimos haciendo en la tierra. Se ha perdido lamentablemente la venida del quinto ángel del Apocalipsis. Se ha perdido el esfuerzo que el sol está haciendo para sacar hombres y mujeres castos. Se ha perdido el esfuerzo de los misioneros. Se ha perdido el esfuerzo de muchas personas que honradamente están trabajando. Entonces, si no hay otra forma de nosotros producir dentro de la conciencia de las personas un estado que les permita hacer ese cambio, no vale la pena que nosotros estemos aquí. No vale la pena tener instituciones, no vale la pena nada de lo que se está haciendo, porque si el individuo no cambia, las instituciones no pueden cambiar. Las instituciones no han cambiado porque los directivos no han cambiado,
Y si los directivos no cambian el pueblo, eso es indiscutible. No le exijan ustedes a una persona de la Grey que haga un cambio si ustedes que están hablando están enredados de todos los problemas, tanto de afuera como de la misma comunidad. Uno no puede exigirle a nadie lo que uno no está haciendo. Se necesita tener solvencia moral, se necesita tener solvencia de directivo, se necesita tener una concientización del cuerpo de doctrina, se necesita tener una concientización litúrgica, se necesita tener una concientización de la responsabilidad que tenemos para poder dirigir dignamente a una Grey que no sabe qué es lo que está haciendo, que se le están enseñando las primeras letras, que se le está sacando de una convulsionada sociedad que lo único que saben es vivir una vida descompuesta. Es necesario que los sacerdotes y las ISIS tengan hogares dignos. Ser uno pobre no le da derecho a que sea abandonado, que sea sucio, que vive una vida inmunda. Eso no es así. Uno puede tener una camisa remendada, pero que la tenga limpia. Uno puede tener una triste choza, simple choza, una humilde choza donde vive, pero que se vea la limpieza, que se vea que verdaderamente allí vive una persona que así muestra en sus reflejos externos lo que internamente quiere ser o está haciendo. Es necesario que nosotros aprendamos, en lugar de tener como elemento de recibir en la sala un televisor para distraer al que llega, tengamos allí una música clásica, tengamos una buena conversación, tengamos una literatura sana, tengamos algo que dignifique y que muestre en la vida lo que nosotros queremos que sea la humanidad que nos rodea. No podemos seguir pensando, queridos hermanos, que a los hijos se educan con un garrote, con un juguete. A los hijos se educan con un ejemplo. A los hijos se educan enseñándoles la doctrina, porque la doctrina tiene un asidero extraordinario en la conciencia de los niños que todavía no están complicados. Es necesario que nosotros rompamos con esos tentáculos que tenemos en la política. La política es un instrumento de la logia negra de la peor clase. Los políticos son unos perdidos. Los políticos no pueden, si no cambian su actitud, los políticos nunca pueden llegar a fusionarse con Dios, porque la poliética que los maestros han enseñado, la han pisoteado los politiqueros de pueblo, los politiqueros corruptos. Esos acabaron y hay mucho pueblo que está todavía enredado y que si gana fulano, ese va a transformar el mundo. Eso es mentira. No podemos seguir nosotros enredados en religiones que no nos han traído sino un fracaso, ha sido un caos, porque no se fundamentan en el sexo. La religión es sexual, 100%. Por eso volvemos a decir, una religión sin ciencia no es nada, ni la ciencia sin religión. Por eso es que los únicos que verdaderamente podríamos encarnar una ciencia real seríamos los hombres y las mujeres de esta época, que estamos sembrando nuestra propia semilla en nuestro mundo interior. No podemos seguir nosotros dependiendo de que si el dólar está alto o que si el dólar baja, porque esos son sistemas que se tendrán que acabar. Nosotros tenemos que ir asumiendo una responsabilidad psicológica y anímica con nosotros mismos, responder por nosotros, porque no vamos a cambiar las masas, tenemos que cambiar nosotros. Y si nosotros asumimos esa responsabilidad, indiscutiblemente nos estamos saliendo de esos tres karmas que en estos momentos nos tienen terriblemente atrapados: el karma mundial, el karma conjunto y el karma individual. Muchos hermanos están con ganas de negociar su karma con los jueces de la ley, pero están agarrados de los tentáculos de los sistemas son negativos, los sistemas, todos los sistemas de esta época son diabólicos. Tenemos que liberarnos de eso, sea blanco, sea negro, sea rojo, sea amarillo, el que esté, no nos debe importar a nosotros, porque todo eso no es más que una falacia de la logia negra para entretener a un pueblo que se quiere liberar. Tenemos que liberarnos del karma del conjunto. Si una persona es antagónica a nuestras ideas, déjelo quieto y continúe su camino, pero no se enrede si aquel o aquel tiene razón. Yo veo aquí en el salón, aquí los estoy viendo sacerdotes que se van donde fulano y se van donde sultano y vienen aquí a preguntar a ver cuál de los tres da un concepto más o una opinión que se ajuste más a las condiciones egoicas que tiene la cabeza para ponerse a trabajar de acuerdo a eso. Eso no es cuestión de que Rodolfo Rincón, Carlos Mora, Teófilo Bustos den un concepto. Es cuestión de que ustedes respeten la doctrina del Maestro Samael y del Cristo y trabajen con eso y no sigan personas
porque eso es faltarle a uno capacidad de discernimiento y le hace falta tener pantalones y tener un concepto propio del trabajo que tenemos que hacer. No queremos seguir viendo eso. Esas personas que vienen a tentarme por ahí, a ver qué digo yo, para ver qué también dice el maestro Eugene, a ver qué dice el otro, esas personas mejor que no hablen conmigo, porque no han entendido la gnosis. Nosotros queremos gente que llegue aquí y diga, el maestro Samael dice tal cosa, eso sí, porque está afirmando lo que el maestro dice. El Cristo dice tal cosa, eso sí, pero que no me vengan a decir, aquí dijo fulano tal cosa, porque yo no me puedo someter al capricho de ese fulano. Es decir, queridos hermanos, es el momento en que ustedes, como les digo, ya que me voy a retirar, definan. Y mi consejo es que siempre lo hemos dicho, y ustedes lo han oído del maestro Rodríguez, no es el momento de seguir a nadie, es el momento de seguir la doctrina, pero no se dejen ustedes confundir, no se dejen confundir, que nosotros no le estamos diciendo a nadie que siga a Juan Capazo, ni siga a Gamaliel, ni a Eugenio, ni a Teófilo Augusto, ni a ninguno. Estamos pidiéndole al pueblo que trabajemos duro sobre eso que tanto nosotros hablamos hasta en la sopa. Hablamos de 3 factores y hablamos de una serie de cosas y que no se ha hecho. Y los que lo han intentado hacer lo han hecho mal. Y entonces el resultado ha sido que no ha habido ese advenimiento de la luz, justamente porque se han mezclado trabajos que el uno interfiere con el otro. Queridos hermanos, son mis palabras. Espero que lo que aquí se ha dicho en esta mañana se pueda traducir, aunque tenemos que hacerle algunas amplitudes a ciertos conceptos en los días de la convivencia, ya que esto es de suma importancia. Esto tiene una muy gran importancia, así ustedes no se la vean en este momento. Pero si nosotros no aprendemos primero a vivir según ciencia a nivel mental, a nivel de un intelecto superior, no hacemos la obra, no se puede hacer la obra. El maestro dice, hay que conquistar el corazón del hombre, pero es que el corazón del hombre no es más que el depositario de los valores conscientivos que el hombre tenga. Si el hombre a nivel mental está descompuesto, está desorganizado, el corazón no tiene nada. Eso es como tener nosotros una caja fuerte para echar la plata. Pero si no tenemos que echar allá, la caja fuerte está, pero no tiene ningunos valores adentro. Así pasa con eso. La conquista del corazón del hombre no es más que limpiarlo de todas aquellas impurezas que tenemos, para que esos valores que vamos consiguiendo a través de la ciencia del pensar, la ciencia del arte, la ciencia emocional y la ciencia sexual, podamos irle creando aquello que el maestro Samael dice, los valores del corazón, para que nuestra madre actúe. Y desde luego las diferentes jerarquías que en estos momentos nos quieren ayudar. Es necesario, queridos hermanos, que nosotros combinemos el trabajo con la voluntad, el trabajo con la conciencia y el trabajo con la luz. Puede ser que ustedes se den a la tarea de vocalizar 6 horas diarias, pero si no hacen una meditación que es en concordancia con lo que están haciendo en la práctica, no van a tener videncia, clarividencia, ni van a tener una armonización en ese orquestado organismo. Si esa meditación después de realizada no se lleva a una octava superior a través de una inspiración, de una oración y de una contemplación, no se va a poder tener una conciencia continua y siempre estaremos en subidas y bajadas. Siempre nos agarrará el laberinto de la vida, metiéndonos dentro de situaciones demasiado confusas en las cuales no podemos saber nosotros victoriosos. Es un consejo que le estamos diciendo, es un consejo que le estamos dando y es una opinión humana, psicológica y mental. No sigan ocupando ese puesto, no les pongan un velo, porque eso es una profanación y una falta de respeto con la Divina Madre. Eso lo queremos decir y que quede constante que no lo estoy haciendo a nombre de ninguna institución, lo estoy haciendo a nombre de la cultura gnóstica, a nombre del mensaje que el maestro Samael nos ha dado. Porque considero que si no se hace así, no vamos a poder. Yo soy testigo de los diferentes ensayos, si es que se pueden llamar así, exámenes que los maestros están haciendo en estos momentos y todos casi hemos fallado. Fallas gravísimas que si no las corregimos, se va a llegar el momento más terrible de nuestra vida y de la humanidad y nosotros no hemos podido dar ni siquiera un salto, mucho menos volar. Muchas gracias, queridos hermanos, y hasta la próxima.